Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en otro encuentro de Café Mercosur. ¿Cómo están? ¿Qué tal a todos y todas? Buenas noches por aquí, buenas tardes por ahí. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Ramiro? Bien, que acá estamos con varias cosas. Vamos a recibir hoy a Raquel Pina y vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos también y un poco lo que nos queda acá en América Latina. Ahora quería empezar con un informe muy bien hecho de comunicadores sociales de Argentina, que autodenominan La Liga. Está circulando en las redes sociales y está muy, pero muy bueno, con relación a lo que es el juicio contra los que atentaron contra la vida de Cristina Kirchner, ¿no? Ahora, en tanto que estamos hablando del atentado contra Donald Trump, no nos olvidemos que hace un año también le dispararon a Cristina en la sien y que por milagro esas balas no salieron. Y bueno, vamos a escuchar un poco estas contradicciones, ¿qué les parece? Y después las comentamos. Vamos. Imagínate que un día salís de laburar, estás llegando a tu casa y cuando estás a punto de entrar un tipo intenta dispararte en la cabeza. Te salvás de milagro, pero cuando vas a hacer la denuncia te dicen que es porque vos no te estabas cuidando bien. Esto le pasó a Cristina Fernández de Kirchner y la Liga te cuenta los detalles turbios del juicio por el atentado. Y prepárate, porque son un montón. Antes que nada, tenés que saber que este juicio es solo contra los autores materiales del hecho, es decir, contra quienes apretaron el gatillo. No se juzga a los autores intelectuales que idearon y financiaron el atentado. Para que lo entendamos bien, Sabac Montiel formaba parte de Revolución Federal. Revolución Federal recibía guita de la familia Caputo. Enemigos políticos de Cristina. Acto seguido, Sabac le dispara a Cristina. Pero adivinen, para los jueces de Comodoro Pi, una cosa no tiene que ver con la otra. Caputo, además de financiar la Revolución Federal, es uno de los pocos políticos que no repudió el atentado, además de Milei y de Bullrich. Y ya que hablamos de Bullrich, hablemos de su nuevo emprendimiento, encubrimiento de crímenes. La mano derecha de Bullrich, Gerardo Milman, fue escuchado hablando con sus secretarias del atentado antes de que el atentado suceda. Ojo, la justicia le pidió a todos que entreguen sus teléfonos. Lástima que el pedido fue 4 meses después del atentado, ¿no? Durante ese tiempo, una secretaria de Milman fue a las oficinas de Patricia Bullrich y borró toda la data de los celulares. Y esto no lo digo yo, que soy un cuca, lo declaró una de las secretarias y la justicia todavía no investigó este hecho. Gerardo Milman entregó un teléfono que salió a la venta después de que ocurra el atentado. Todo muy legal, por suerte. Ya que hablamos de teléfonos, ¿sabías que el de Sabac Montiel se rompió justo al día siguiente del atentado? ¡Qué casualidad! El mismo día que desapareció Revolución Federal, casi como si estuviera creado solo para el atentado. Incluso en un space de Twitter de la agrupación, Jonathan Morel describía cómo él mataría a Cristina. Y fue exactamente lo que Sabac Montiel haría después. Ya desde la cárcel, Sabac Montiel dijo que su situación tenía que estar a cargo de Hernán Carroll, Abogado vinculado a Bullrich, a Esper y a Milei. Y hay muchas otras cosas más que son turbias, pero se entiende, ¿no? Lo más importante de este juicio es lo que falta. Lo que sí queda claro es una cosa. El Poder Judicial está violando sistemáticamente los derechos de Cristina. Igual que en todos los procesos judiciales donde está acusada. Hay un grupo muy chiquito y muy poderoso en Comodoro Pi, que está jugando a seguir intereses políticos sin medir las consecuencias. Bueno, este era el informe de estos compañeros comunicadores que, bueno, se han denominado La Liga, qué interesante, y que creo que han sido capaces de ir recopilando todos los puntos, los cabos sueltos de esta investigación, si podemos llamarla de investigación, ¿no? Porque la verdad es que es lo de siempre, ¿no? Por eso lo estaba un poco queriendo asociar con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Que supuestamente ahora la culpa es de una persona, es un lobo solitario, un francotirador. Y los servicios de inteligencia supuestamente no tuvieron participación, no tienen cómo explicarse, renunció la señora jefa de los servicios de inteligencia, pero bueno, no se sabe si hubo un francotirador, si hubo dos, no se saben cuántos casquillos había en el techo, o sea que podemos ver que esto que está ocurriendo en Argentina no es algo de Argentina, sino que parecería que es un modus operandi que viene desde la casa matriz, así como vino toda la política de lawfare en América Latina, ¿no? Es una poco la impresión que yo tenía, pero quería destacar esto de estos comunicadores. ¿Qué les parece a ustedes?
Yo lo que quería destacar, y bueno, después quiero también que Osvaldo, hacerle una pregunta a Osvaldo, ¿no? Qué lento que va todo, ¿no? Qué lento que va este juicio, demasiado lento para la magnitud que debería tener, ¿no les parece? Sí, a mí más que lento me parece que está ignorado, no lento, ¿no? Se lo sirvió al principio 3 o 4 días y después no, los medios ya no hablan más, como si no existiera, como si no hubiese juicio. Creo que es lo peor, ¿no? Y que no pasa eso en otros países. Desconozco cómo fue en Estados Unidos, vos, Ramiro, que hacía esa apreciación sobre que están diciendo que es un lobo solitario, ¿no? Si fue o no lo fue. Acá me parece que claramente no ha sido un lobo solitario, que era un conjunto de gente, o sea, 2 o 3 o más personas que se habían reunido para cometer un delito, diríamos, ¿no? Una asociación ilícita era eso. Y que ni siquiera está dentro de los caracteres dentro de la acusación, me parece, no recuerdo bien si era asociación ilícita o no, me da la impresión que no. El que atentó contra Trump, lo agarraron enseguida y está preso. No, discúlpeme, lo mataron. Lo mataron. Sí, tiene razón, no está preso. No está preso, lo mataron. No. Bueno. Muy convenientemente para tener un archivo muerto, es lo que todos los investigadores serios están diciendo. No había necesidad de hacer eso, porque ya podían reducirlo tranquilamente. Aparte, ahí no sabemos si es lobo solitario o si estaba complotado con alguien, si van a volver a haber atentados, sabemos si pertenece a alguna agrupación o no, yo no sabía que lo habían matado. Hacen todo drásticamente ellos. Ahora, acá en el juicio de Cristina se está haciendo solamente las partes, ellos dicen en el video, dicen solo una parte, o sea, los que dispararon nada más, se los están enjuiciando solamente a ellos. Los autores primarios, digamos, exactamente. Exactamente. Sabemos que atrás, por todo lo que nos comentan ellos, hay un montón de cosas más, aparte de los teléfonos que los recuperaron 4 meses más tarde. Está también el financiamiento de este grupo, que era plata de Caputo. Claro. Y de Bullrich. Y yo, hay un periodista que siempre dice, para terminar con este caso, habría que intervenir el teléfono de Patricia Bullrich. Y esto quiero asociarlo con el no hay plata, pero sí hay $100 millones extras, para lo que han resucitado ahora, que es la CIDE, el Servicio de Inteligencia del Estado. Y esto va a ir para no se sabe qué, porque el 70% van a ser gastos reservados, que no van a rendirle cuenta a nadie, y están armando un superorganismo de seguridad que no va a ser justamente para prevenir el terrorismo de terroristas extranjeros, va a ser para hacer todo este tipo de maniobras y encubrir este tipo de maniobras, para pagar jueces, para pagar periodistas, como lo venían haciendo. Y se viene de lo duro, han repatriado gente como un tal de Jaime, no voy a decir el apellido, pero todo el mundo sabe que empieza con ese, y otros más. Y termina en uso, y otros más. Y esto no es poca cosa. No, están creando un estado policial en la Argentina, con la nuestra, como les gusta decir a ellos, con la tuya, contribuyente. Y no hay plata para nada, pero sí hay para esto. $100 millones. ¿Sí, son 100.000 millones de pesos. Yo no sé si no es un poco más. Son 100.000 millones de pesos el presupuesto que le hicieron. Y estaba leyendo un dato que vos dijiste, no hay plata. Se disolvió el INADI. El INADI. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Tenía como fin brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados o víctimas de xenofobia o racismo. Con 100.000 millones de pesos alcanzaba para financiar 23 INADI. Esa es la manera que entienden cómo se utilizan ellos el no hay plata. Y que aparte para un organismo que no existía más, que es para la CIDE. Claro. Y han reformulado toda esa CIDE con varios servicios de inteligencia separados, muy al estilo de lo que funciona la inteligencia norteamericana, y le han copiado hasta los logos de estas agencias, esta subagencia de inteligencia dentro de la propia CIDE, que CIDE es como sería un paraguas, le han copiado hasta los logos a los norteamericanos. ¿Para qué fue Patricia Bullrich a hablar con la gente del Estados Unidos
después que ganó, antes de asumir inclusive Milei. Se trajo todo el know-how de allá, todo el saber hacer. Me parece que es muy asustador esto y nos va a llevar a momentos muy oscuros de nuestra democracia, ¿no? Quería comentar que ya han empezado, que no es nuevo, no es de ahora. Han empezado con la intervención a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no, Marcela? Claro, eso también, no solo la intervención, sino tic-tac-tuc, sacaron a la decana, a la decana, que está en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, después de tantos años que consiguieron hacer la universidad, y es una universidad con historia, ¿no? Con resistencia. Y bueno, enseguida pusieron a otro, y ahí Argentinos para la Victoria, provincia 25, sacó un documento repudiando todo esto y diciendo justamente que vamos a ir a denunciar a los derechos humanos internacionales, si hiciera falta. Porque, bueno, como las madres los decían, ¿no? Ellos son fascistas, son malos, son antiderechos, son todo lo peor, y tienen razón. A las madres las defendemos todas y todos. Son formas de mantenernos con miedo, de que todo el mundo se sienta perseguido, que le puede llegar en algún momento el peso de estos servicios. Están apretando gente, están apretando militantes, militantes de los derechos humanos, militantes del feminismo, con cosas pesadas, se meten con la familia, van a las casas a presionar, están, haciendo una cosa muy, pero muy compleja. Por eso me asusta mucho el 70% reservado, además de lo que ya tiene el presupuesto, lo que era la Agencia Federal de Inteligencia, ahora le asignan esto más y no le van a rendir cuenta a nadie, ni en qué se aloca ese dinero, para qué, por qué, ni dónde. Aparte, por ejemplo, el AFI pagaba todo con transferencia bancaria, los salarios, ¿no? La CIDE lo pagaba en efectivo. Así que si suponen que crean la CIDE, también van a hacer los pagos en efectivo. El pago en efectivo no tiene ninguna manera de rastreo, puede ir a cualquier parte. O sea, si le mantuvieron el nombre es porque seguramente quieren mantener las mismas costumbres, ¿no? Y aparte quería decir una cosa, ya desde el año pasado empezó con la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo porque habían designado una parte del presupuesto para varias universidades, entre ellas la de Madre Plaza de Mayo, y desde enero, como no había plata, sacaron todos los fondos. O sea, en realidad es desde antes que vienen con esta situación de querer primero de financiarlas y ahora intervenirlas, ¿no? Como parece que van a hacer con todo. Primero financian los organismos y después los terminan interviniendo, porque es imposible, como está pasando con el INCA. INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Por ejemplo, que lo están desfinanciando totalmente y no pueden hacer casi nada, y como eso pasa en un montón de organismos del Estado, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando entonces de Francia, ¿no, Marcela? Vamos a hablar de Francia, la catástrofe europea. Claro, llegó el día a París toda tapada, toda cercada, con vallas, donde la gente no podía llegar a su propia casa, estaba dividida, los del norte y los del sur. Fue algo horrible, la gente quejándose. Y no solo eso, sino que hay inmigrantes donde están refugiados, de Sri Lanka la mayoría, están refugiados en hoteles y los han evacuado de esos hoteles porque los necesitaban para los turistas, y no es que los sacaron del lugar y los pusieron en otro, no, los tiraron en la calle, con niños, mujeres, bebés. Es verano, está bien, pero igual, están ahí durmiendo en la calle hace ya 4 días, hace 3 días, hace a partir del jueves o miércoles que están en esas condiciones. Empezó así, antes de que se abrieran el día de la ceremonia de Juegos Olímpicos. Bueno, llega el día tan anunciado de los Juegos Olímpicos, donde algunos países no fueron invitados, como Rusia, otros países han ido comisiones muy chiquititas, como Suiza,
aparte de esto, yo lo que quería decir es que también prohibieron a una mujer, porque ha salido una ley de una mujer islámica con su velo, la prohibieron competir porque se ha votado en Francia que no se puede usar ese velo, ¿no? El velo de ellos. Entonces no la deja competir, pero parece ser que la religión está muy metida en los Juegos Olímpicos porque ayer en el acto de abertura, primero que la gente no tenía el QR para poder ingresar, no veía nada, terminaba mirando por la pantallita que tenían adelante, todo muy crítico. Incluso en los Juegos Olímpicos, donde hubo el acto, hubo una representación de un cuadro de un pintor de la Última Cena de Da Vinci, donde un grupo de artistas drag queen representaron eso, donde hay un pitufo desnudo, dicen, que canta ahí en el medio, donde se la puede ver también a una María Antonieta decapitada. Todo muy sexual, decían todo muy sexual, que no tiene nada que ver con los Juegos de las Olimpiadas Atléticas Esportivas Olímpicas. Entonces esto fue muy criticado por todo el pueblo francés. La que vino a salvar las papas fue Céline Dion con un canto magnífico y no sé qué, digamos, pero no nos olvidemos que Francia está bastante mal económicamente y han invertido muchísimo dinero en todo esto. Desde ahí también la cólera que está sintiéndose en el pueblo, en la gente francesa que está ahí. También hubo ataques a los trenes. Estos fueron muy, muy bien estudiados, muy inteligentemente estudiados, ¿no es cierto, Ramiro? Que habíamos hablado antes, donde cortaron, incendiaron una parte eléctrica, obviamente todos los trenes de gran velocidad no circulaban, y bueno, mucha gente que no podía llegar, que no podía salir, gente que no solo iba a París, sino que iban también a otros lados. Recordemos que aquí los chicos todavía están de vacaciones y bueno, es verano, pero bueno, era sobre todo no lleguen a París, boicoteamos los Juegos Olímpicos. Estas son las novedades que tenemos de París, con un París bastante convulsionado porque todavía no se llegaron a poner de acuerdo quién va a ser el que va a presidir la Cámara de Senadores, ¿no? Que ha sido votada. Elecciones en Venezuela. ¿Qué se vota mañana en Venezuela? ¿Qué se vota? Y se vota entre Maduro o Milei, digamos, ¿no? Porque es lo otro, digamos. González Urrutia es un Milei. Y la verdad no se sabe si es González Urrutia o si es la señora Corina Machado, porque vieron que Milei le mandó un mensaje de felicitación a Corina Machado. No se lo mandó al candidato. O sea, ¿quién va a ser el titiritero que va a Claro, el titiritero. Te diría que para mí Diana Mondino le dijo quién iba a ser la candidata, por eso puso. Puede ser. Bueno, vamos a decir que hay 18 candidatos. Lo que pasa es que estos dos son los que más miden. Maduro, que lleva haciendo una presidencia actualmente impecable, porque no obstante los bloqueos, ha conseguido tener una inflación pequeñísima, creo que no llega un poquito más del 1%, no llega al 2%, hay producción local, todo esto con los bloqueos. La gente consume, compra, no solo comida, sino también zapatos, ropa. Entonces hay un crecimiento enorme en Venezuela estando bloqueada. Imagínate si no está bloqueada, ¿viste? Lo que puede llegar a ser Maduro. Las sanciones y los bloqueos, lógicamente, fueron terribles, ¿no? Dejaron a Venezuela al borde del hambre, ¿no? Lo que fue la crisis humanitaria del 2019 no era mentira, había crisis humanitaria. Y a Alex Saab, no nos olvidemos que Alex Saab
Era un empresario que le estaba comprando comida por el mundo entero para hacer los planes alimentarios en Venezuela porque nadie le quería vender. Irán ayudó muchísimo con las CLAC, creo que se llaman, las bolsas de comidas que el gobierno dejaba que la gente pudiera comprar de forma muy barata. Muchos tenían de ingredientes de Irán, porque bueno, ya Irán estaba sancionado. Bueno, ¿qué me van a sancionar más? Bueno, una mancha más al tigre, bueno, póngame sanciones. Y a Alex Saab, que estaba buscando, en plena época de la pandemia, estaba buscando comida por el mundo, lo meten preso en Cabo Verde, en el aeropuerto, lo extraditan a los Estados Unidos, lo mantienen más de 2 años y medio preso. Después, cuando Estados Unidos necesita negociar con el gobierno de Maduro por el tema del petróleo, que se empiezan a restablecer las relaciones, porque la Chevron necesitaba explotar el petróleo de Venezuela, ahí lo dejan libre, sin culpa y sin cargo. Él salió con el legajo limpito, como que no hubiera tenido nada, lo tuvieron 3. O sea, fíjense el lawfare a qué punto llega. ¿Y dónde están los organismos de derechos humanos que no salieron a denunciar esto? O sea, es un absurdo. Y decía que estas sanciones pueden haber favorecido a Venezuela, porque cuando los oligarcas venezolanos que tenían todos los dólares afuera de Venezuela, como la mayoría de los oligarcas latinoamericanos, vieron que estaban incautando los bienes de los oligarcas rusos después del conflicto con Ucrania, empezaron a tener un poquito de miedito, y empezaron a llevar los dólares a Venezuela. Y eso consiguió más o menos que el país tuviera dinero, y además las políticas de Maduro consiguieron revertir esa política de producir únicamente petróleo e importar todo. Si en el 2019 importaba más del 80% de los alimentos, hoy produce el 97% de los alimentos que consume y exporta alimentos. Y quiere exportar más alimentos, porque sinceramente tiene muchas cualidades naturales, buen clima, buenas tierras. ¿Por qué no? Frutas tropicales que son carísimas? ¿Por qué no puede exportar? Y están importando además otros productos de plástico, muchos otros productos más. Entonces hay una reconversión del gobierno de Maduro de la economía que está dando resultados y que está conteniendo la inflación. Dice el Fondo Monetario Internacional que Venezuela este año va a crecer el 4%. Como nosotros sabemos, son muy pijoteros. El 8 va a ser o el 6. Por lo menos te digo el 4,8, ¿viste? Por lo menos le ponemos el 20% porque siempre son re pijoteros. En febrero lo vamos a ver, porque estos números saben en febrero, ¿no? En febrero lo vamos a comentar. Pero bueno. Dependiendo de quién gane también. El diario El País decía, si gana Maduro, Venezuela va a seguir creciendo. Pero si gana González Urrutia, va a ser la explosión del crecimiento. La revolución productiva, porque van a llegar capitales del mundo entero. Señores, no hay capitales en el mundo entero. No hay capitales en el mundo entero. ¿Qué están viendo? Lo que van a encontrar si llega a ganar el señor Urrutia, que en ese tándem Urrutia, Corina Machado, van a entregar a Venezuela a los intereses norteamericanos, a lo mismo que está haciendo Milei. ¿Qué parte de qué lectura están haciendo? ¿Dónde está la lluvia de inversiones con el capitalismo de Milei? Acaba de ir Caputo al G20, se encontró con la Janet Yellen, la secretaria del Tesoro americano, que le dijo, no hay plata. Se encontró con la Georgina del Fondo Monetario Internacional, se sacaron una fotito, la pobre sin mano, no sé qué, le salió el Photoshop mal. ¿Y qué le dijo? No hay plata. No hay plata, señores. Eso que te mostraba el payaso de Milei, acá tengo en el WhatsApp el fondo de inversión, que supuestamente era BlackRock, que va a traer los dineros en la Argentina. No lo traen. No hay plata. Desde ya las elecciones están muy, muy controladas. Las elecciones en Venezuela siempre fueron impecablemente limpias, pero la oposición ya está diciendo que va a haber fraude. Si ellos lo dicen es porque ellos van a hacer el fraude. ¿No? Acá han anunciado con que no llegaban las urnas en determinado lugar, no llegaban las urnas. Después han dicho que le cerraron el espacio aéreo a los veedores de derecho internacional, han salido a desmentir esa mentira. O sea, viste, van creando este clima de incertidumbre, claro. Para que el pueblo también tenga un poco de miedo y a último momento se decida por otra cosa. Yo creo que el pueblo sabe y hay de todo, ¿no? Vamos a ver lo que pasa mañana, pero le deseamos muchísima suerte al pueblo venezolano. Voten con memoria, acuérdense bien.
y un abrazo muy grande a la patria grande. Vamos a escuchar una canción que ya la tenemos a Raquel. Déjame llevarte esta noche a casa, que si no la vida se me pasa. Deja, no reniegues, no me desesperes, ya no sé ni qué es lo que tú quieres. Deja que hoy te lleve, no siempre te niegues, cada vez que quiero tú no puedes. Déjame esta noche, súbete a mi coche, que de oro yo te pongo en noche. Esta noche a casa, que si no la vida se me pasa. Deja, no reniegues, no me desesperes, ya no sé ni qué es lo que tú quieres. Deja que te lleve, que esta noche llueve, cada vez que quieres tú lo tienes. Déjamelo claro, ya quítate lo raro, que quiero despertar con vos al lado. ¡Vamos, ¡Viva México, cabrones! De la guitarra, desde Argentina, el profesor Violín. Bueno, seguimos aquí con el programa y le damos la bienvenida a Raquel Piña. ¿Cómo te va, Raquel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros. Raquel está en Estados Unidos, es una magíster en estudios culturales latinoamericanos, doctora también, profesora universitaria y bienvenida al programa, Raquel. Vamos a hablar un poco de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Pero también no solamente las elecciones en Estados Unidos, sino qué nos va a deparar ese futuro en América Latina, ¿no? Dependiendo de uno, dependiendo de otro. América esté pendiente de lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? No podemos salir de ese ciclo de semicolonización donde se mira hacia el norte a ver qué es lo que pasa en Estados Unidos para poder predecir el futuro o tener algún viso de seguridad en algo, si es que se puede decir eso. Hoy en día es casi imposible. Yo voy a aprovechar que vos sos magíster en estudios culturales latinoamericanos y voy a responderle, y con tu ayuda, lógicamente, a algunos comentaristas medio haters, medio no haters que nos tienen en las redes sociales, que nos critican porque nosotros usamos la palabra Latinoamérica. Y dicen, ¿cómo ustedes quieren decir usar la palabra Latinoamérica? Porque Latinoamérica es la palabra del imperio. Tendrían que usar, algunos nos dicen que usemos Iberoamérica, otros que usemos Hispanoamérica. La verdad que en realidad toda palabra incluye y excluye. Es incorrecta. Vamos a empezar, bueno, está bien, vamos con una problemática importante de los estudios culturales latinoamericanos, que en realidad, o sea, se llaman así porque los estudios culturales latinoamericanos es un campo científico de investigación que tiene una metodología, tiene una genealogía, tiene un desarrollo, y que se generó en Estados Unidos a partir de reintroducir el nivel ideológico que habían perdido los estudios culturales ingleses, que se desarrollan en Inglaterra, al entrar a Estados Unidos. Entonces acá todo pierde ideología, se aplana, ¿viste? Entonces,
¿qué ocurre? Hay un campo importante de intelectuales, tanto norteamericanos con mucha inversión afectiva y académica en México y cualquier otro país, vamos a decir para que no se enoje nadie, del Río Bravo, ¿sí? Que en realidad está un poco más arriba de la frontera, ¿no? Porque no hay que olvidar el acuerdo que hace en Estados Unidos en 1848 Guadalupe Hidalgo, que lo que hace es expandir Estados Unidos con 8 estados que en realidad pertenecían a México. De ahí en más, todo es esa frontera, digamos, tan gruesa. Los intelectuales que migran de Latinoamérica se suman a estos intelectuales americanos y se conforma este campo de estudio que es amplísimo, es transdisciplinario, es crítico y incorpora, sale de los estudios literarios e incorpora cualquier artefacto cultural que pueda ser estudiado como texto. Entonces, eso es estudios culturales latinoamericanos. Entonces, podemos incorporar, por ejemplo, las crónicas. Entonces vuelvo acá a tu pregunta, al nombramiento, la nominalización, que es el primer acto de conquista. Y si vamos a poner a discutir, a construir los nombres, entonces tenemos que inclusive sacar América, porque está impuesto a partir de la visión europea de imponerla a todo un continente que primero creyeron que era indio, entonces los denominaron que era la India, que los denominaron indios, a todo habitante de este continente. Miles de culturas fueron reducidas a una sola palabra, igualmente ocurrió con África, miles de culturas y lenguas, una riqueza cultural y lingüística impresionante de miles de años es reducida a una sola palabra. Eso es un primer borramiento tremendo y espantoso. Entonces, si nosotros vamos a ponernos a discutir si es Latinoamérica, Iberoamérica, etcétera, etcétera, en realidad después de 500 años hubo procesos de mestizaje, de hibridación cultural que dan por resultado terceros elementos. Entonces, nosotros deberíamos ver qué ganamos en eso y cuál es la discusión o cuál es la batalla. Es una batalla totalmente secundaria. Nos llamen mirá, los norteamericanos te dicen los norteamericanos no, vamos a corregir eso ya que estamos... Estadounidense. Sí, o los estadounidenses, no importa. Lo que quiero decir es, no el pueblo, vamos a separar, sino los poderes concentrados de los Estados Unidos han dicho América para los americanos. Entonces, si nos vamos a poner a discutir, ahí hay que ver porque América para los americanos significa todo el sector del Río Grande para abajo, ¿sí? Incluidos los 8 estados estos desde 1848, que a mí me gustaría que lo incluyamos como una especie de frontería, digamos, muy móvil y es muy, muy productora de significado, ¿sí? Como los estudios chicanos, los estudios latinos, etcétera, etcétera, porque hay una tensión enorme ahí y justamente está muy relacionada con estas elecciones, digamos, y lo que vamos a tener, lo poco que vamos a tener para elegir acá. Pero quiero decir, ¿por qué poner en discusión el nombre cuando en realidad lo que nosotros tenemos que poner, la primera discusión que tenemos que poner es colonizador, la tensión es colonizador-colonizados, digamos. Y que no es la colonización europea, sino que estamos desde que a principios del siglo XX se impone la política Monroe, la doctrina Monroe, de América para los americanos, es lo que estamos en tensión y mirando hacia el norte, ¿viste? Esto de estar mirando al norte. Bueno, ahora con el presidente Milei nosotros tenemos clarísimo ese ámbito, ¿no? Porque se pasó de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, pasamos de estar en los BRICS, ¿sí? Que es lo nuevo que viene, la multipolaridad que viene, a volver a un estadio en donde nos metemos en una guerra que está a un twist de ser mundial, digamos, una conflagración mundial, porque todo depende, creo que todo va a depender si hay una guerra, si se expande la guerra o no, cuál es el sector de la oligarquía norteamericana, de la plutocracia, si quieren, como lo llama Chomsky, norteamericana, que va a ganar en esta puja de titanes que están heridos de muerte, y hay una puja interna acá, y eso se refleja hacia el interior de los Estados Unidos, ¿no? Hay una decadencia cultural, política, organizativa, de representatividad y de la vida del pueblo norteamericano. Bueno, yo quería responderle a los haters de decirle que nosotros usamos Latinoamérica porque es el término que más se usa, pero creo que acá nos ha dado una clase. Pero en realidad no deberíamos decir Abya Yala.
A mí el término que nosotros estábamos charlando con Marcela, que para mí sería el políticamente más interesante, sería Patria Grande, porque Patria Grande Claro, tiene también. una formación de una izquierda nacional, de Manuel Ugarte, remite a todo eso, pero son Avia Yala y Patria Grande son términos que por ahí la gente, todo el mundo sabe que es Latinoamérica en el mundo entero. Claro, también hay una cuestión pero también fíjate esto, también hay una cuestión de cómo decidimos nosotros. Acá la cuestión, la problemática central es la soberanía. Si nosotros, a ver, les voy a dar otro ejemplo. Cuando acá en Estados Unidos de Norteamérica se utilizaba los términos para mencionar a las personas afrodescendientes, hoy en día se usa porque es lo políticamente correcto, ¿no? En su momento, tanto la palabra de black person, ¿no? La persona, o ni siquiera... Negra. Claro, los negros. Me cuesta un poquito, después de 20 años acá que tenés que activar la corrección política, es bastante difícil, me empieza a trabar, pero sí, la persona negra, los negros, digamos, inclusive acá hay un término, ¿no? Que es niggers, que es el término peyorativo. Claro, despectivo. Del blanco opresor hacia el esclavo negro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos los años 60, ¿se acuerdan el panafricanismo? Repasemos un poquito de historia para atrás, los años 50, 60, 70, que es el gran momento, el gran boom del panafricanismo. Ahí surge el eslogan Black is beautiful. Lo negro es bello, ¿no? Porque tiene que ver con la reaserción de la persona afrodescendiente en un contexto político de discriminación, de segregación, y aún luego de que todas las leyes de los derechos civiles fueron aprobadas, aún así, hoy en día nosotros tenemos la problemática de que 600 personas negras o latinas es asesinada, muere, vamos a decir así, políticamente correcto, muere en encuentros con policías blancos en situaciones que no son muy claras. 600 de esos casos por año. El que más se debe conocer en este momento en todo el mundo es el caso de George Floyd, que se viralizó. Pero el escándalo, ¿cuál fue ahí? El escándalo fue la filmación, porque nosotros convivimos con eso, el temita de la aportación de cara. Acá se llama aportación de cara, el equivalente es driving as black, porque está manejar mientras sos negro, ¿no? Manejar mientras, el término legal en realidad es para las personas que toman, beben, ¿no? So, driving as drunk. So, driving as black. So, manejar mientras estás alcoholizado es un delito. Manejar mientras sos negro también. Porque pueden parar solamente porque ven que sos negro o latino, digamos. Entonces, eso es algo que, imagínate que si nosotros, vuelvo a esto de la terminología, ¿no? Las personas afrodescendientes decidieron empoderarse con la palabra negro, con la palabra, el negro es hermoso, lo negro es hermoso, los negros somos hermosos. Entonces, si nosotros decidimos que Latinoamérica es la palabra, porque tiene que ver con el uso. No, acá no hay una academia o una superestructura que va a venir a decir cómo tenemos que hablar. Los pueblos usan las lenguas de diferentes maneras y las lenguas evolucionan porque los pueblos deciden, no las instituciones, digamos. Entonces, sí, la discusión puede alargarse, es filosófica, es lingüística, filológica, de los niveles que vos quieras. Sin embargo, acá la tensión principal es colonizador-colonizado. ¿Y qué decidimos hacer nosotros los colonizados? Con eso que heredamos, porque no hay otra. Estos 500 años nos cayeron en la espalda a nosotros y desde el peronismo de los años 40, 50 hasta esta parte estamos tratando de mostrarle al mundo que hay una tercera posibilidad. Que no es necesario ser ni yanqui ni marxista, que se puede ser argentino y peronista, por ejemplo, ¿no? Claro. No, me parece muy interesante. Lo que pasa es que hay toda una nueva tendencia, principalmente entre algunos colectivos, de hacer de las cuestiones semánticas cuestiones divisorias de agua. Claro. ¿Viste? Y a veces con razón y a veces sin ningún tipo de razón. Si yo digo, por ejemplo, en Argentina la cosa se pone negra para decir que la cosa se está poniendo complicada, bueno, no es muy difícil entender que es racismo, porque si es blanco es bueno y si es negro es malo.
Pero si yo digo, por ejemplo, esto es un quilombo y sabemos que quilombo refiere a una institución brasilera que existía hasta el siglo XIX, que en Argentina nunca existió y que inclusive en los países latinoamericanos donde sí existieron, como en Colombia y Venezuela, se llamaba palenque, y decime que soy racista porque digo quilombo, pero si yo lo sé y lo uso, bárbaro, pero si yo no lo sé y lo uso sin saberlo porque, digamos, he aprendido mi lengua materna, mi gramática de aprendizaje, de vida, decía que quilombo es fiesta, protesta o problema, ¿por qué tengo que, viste? Pero hay gente que te dice, no, vos dijiste quilombo, sos racista, sí, ya, y te bajan la cruz, ¿viste? No, sí, claro, eso es la idea que viene de acá también. Son las tendencias globalistas, y esto es muy interesante lo que estás diciendo, porque tiene que ver justamente con la situación de colonización con la que nos enfrentamos y que nos está resultando bastante difícil, primero llegar al otro que está del otro lado de la brecha. Después entender por qué, por ejemplo, fenómenos como electorales que ponen a un presidente como Trump, ninguno de los otros es mejor o peor. Yo te digo que no hay vuelta acá. Desde la Segunda Guerra Mundial el intervencionismo norteamericano ha sido espantoso. O sea, uno va a Wikipedia, que es lo más, digamos, lo más común de ir hoy en día en las redes sin tener que intelectualizarte y tener una biblioteca, digo, por eso digo, ¿no? Pero te vas a Wikipedia y las intervenciones de Estados Unidos, pone desde el 2000 hasta acá, y te ocupan una hoja completa de 25 renglones. Entonces, viste, ponernos a discutir las palabras cuando estamos siendo colonizados y estamos poniendo en los gobiernos personas que la política hoy las estudia como outsiders, ¿no? Yo lo leo como mira, que se vayan todos, pero resuelto de manera electoral, ¿viste? Entonces, me cansaron, síganse peleando en el rincón, vayan. Después cuando se arreglen vuelven y vemos qué hacemos, ¿no? Pero es como, casi lo veo, me siento tentada de verlo así, ¿viste? Es un que se vayan todos, prolijito, electoral, te voto un externo, uno de afuera. Pero Raquel, ¿vos crees en las elecciones ahora que va a haber próximamente en Estados Unidos, vos crees que puede haber una tercera opción que puede llegar a sacar muchos votos? Perdón. Mira, es muy difícil de prever y eso es lo que hemos perdido, previsibilidad, por eso están todos muy desesperados. O sea, cada vez más los sistemas democráticos occidentales modernos están perdiendo representatividad y estabilidad. Eso es lo que se está sintiendo y esto ha implotado al centro de los países centrales. O sea, lo acabamos de ver en Europa, donde hasta último momento no se resolvió, ¿no? Por quién el pueblo iba a decidir votar y en realidad otra vez, vamos a las tensiones que realmente importan. En Europa la gente le está prestando atención a que están a un pasito de que el territorio se les vuelva a ocupar con una guerra mundial. ¿Sí? No sé si tienen ganas, porque el cine ha hecho lo suficiente como para mantener la Segunda Guerra Mundial bien a flor de piel, digamos. O sea, las películas de la Segunda Guerra Mundial siguen emergiendo. ¿No es cierto? Entonces, yo no creo que el pueblo europeo, que ya tuvo anuncios en varios lugares, yo creo que Marcela, ahí en Suiza ustedes tuvieron un anuncio, por lo menos así me comentaron algunos compañeros, del gobierno sobre qué hacer si ocurre no, perdón, vos estás en Ginebra. Sí, pero en Suiza, claro, lo que pasa es que aquí hay, desde después de la Segunda Guerra Mundial, los refugios antiguerra, claro, sí, claro. Sí, en todos lados, en los edificios también. Pero tuvieron un anuncio, ¿qué hacer? Claro. Sí. Imagínate, estás viviendo en Suiza, ¿me entendés? Y vos, ¿por qué vas a votar? Tu preocupación principal deja de ser la inflación, la economía, cualquier cosa, y empieza a ser guerra o no guerra. Y lo mismo, el pueblo norteamericano tiene que decidir entre tensiones que son mucho más importantes que la palabra que se usa para designar a este o aquel, porque esas son preocupaciones intelectuales de centros urbanos en donde se concentra el progresismo de los Estados Unidos. Si vos vas al mapa, uno va al mapa
electoral. Eso es muy fácil hoy en día, por suerte, ¿no? De alguna manera el Internet da muchísimo material, pero si buscan mapa interactivo de las últimas elecciones de Estados Unidos presidenciales, van a ver qué sectores están rojos y qué sectores están azules. Los azules son los demócratas y los rojos son los republicanos. Los sectores que han votado a los demócratas, o sea, al presidente Biden en este momento, en su momento fue Obama-Biden, ¿no es cierto? Los 8 años que estuvo Obama, Trump. Vos vas a ver que en los centros urbanos grandes, sobre todo que están alrededor de las universidades, ese sector te vota a los demócratas. Mientras que el sector rural y el sector que alguna vez estuvo altamente industrializado, con trabajos de fábrica que eran buenísimos. Es decir, no todo norteamericano tenía que ir a la universidad para tener un buen vivir. Podías vivir muy bien, ¿sí? Y tu familia seguía una tradición de ciudad chica. No vas a ser de pueblo chico, pero en grandes ciudades como Chicago, que son ciudades... De campesino, de productor, de lo que sea. Claro, tenías la parte rural que alimentaba. Claro. Es exactamente la misma lucha de Argentina, que vos tenés los grandes, bueno, tenemos a Osvaldo que es de Rosario, ¿no? Tenés el gran cordón industrial de Rosario, el Gran Rosario, y Buenos Aires también, y después depende de los altibajos del país, pero las ciudades van desarrollándose. Después tenés todo el sector agrícola que produce la comida para esa ciudad, digamos. Entonces vos tenés un sector tradicional de familia, que obviamente en los centros urbanos es muy denostado. Tienen palabras muy caprichosas. No son caprichosas, pero son palabras que los denigran, ¿no? Como redneck, que marca a la persona que por estar agachada en el sol tiene el cuello rojo. Entonces el redneck es la persona que viene de las granjas, de las huertas, del campo, claro. El pajuerano nuestro, digamos. Después tenés... El campesino, el blue collar... el cabecita negra. El blue collar es el cabecita negra. El blue collar, que es el cuello, se distingue cuello blanco o cuello azul. Cuello blanco son, que refiere a la camisa, el de oficina, el trabajador. Claro. Ahí tenés la gran urbe, es donde están asentados los mercados financieros, ¿sí? Tenés las grandes ciudades A, B, C, de acuerdo a cómo están clasificadas, ¿no? Etcétera, etcétera, por la organización de la globalización. Y después tenés el blue collar, que es el industrial. Ahora bien, yo te voy a dar un número muy sencillo como para que vean cómo está distribuido el mercado del trabajo en Estados Unidos. El 18%, vamos a empezar por más bajito, el 2% son trabajos de producción de comida, ¿sí? Producción de productos de la base de la comida norteamericana, el 2%. El 18% son fábricas y el 80% son servicios, donde vos incluís absolutamente todo, incluida la salud y la educación, porque está privatizada. Entonces, imagínate ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te dice eso? Que la comida no la produce un norteamericano para los Estados Unidos y las fábricas no producen lo que nosotros usamos. Todo viene de las maquiladoras que están, ¿sí?, afuera de Estados Unidos. Entonces, cuando uno mira Los Simpsons en Argentina, por ejemplo, o en todo el mundo, ¿no? Pero es justamente lo que ha quedado de la familia de tradición fabril. Entonces vos tenés grandes ciudades fabriles quebradas, como todo lo que se llama el Rust Belt, que es el cinturón de óxido. Porque bueno, Chicago misma, ¿no? Son ciudades que en grandes porciones han sido, la gente ha tenido que emigrar porque se han ido cerrando las fábricas, ¿no? Entonces, recomiendo un documental que se llama Detroit Police, que es la ciudad de Detroit, ¿no? La ciudad de Detroit explica lo que ha quedado de la ciudad de Detroit después de que los capitales deciden irse de Estados Unidos y se empieza a trabajar con el sistema de maquila, que es cuando empieza, es los años el 94, ¿no? Cuando sale el NAFTA, y es realmente donde se consolida la globalización. Es decir, todo lo que se sufrió en Argentina también se sufrió hacia adentro y lo está sufriendo el pueblo norteamericano.
militarización de la policía, destrucción de la malla fabril y destrucción de las comunidades y las tradiciones que hay. Por eso es que cuando el anterior presidente Trump viene y dice MAGA, ¿no? Make American Great Again. Hagamos de América algo grande otra vez. Cada uno, eso es un significante vacío, a los que les gusta la lingüística y las palabritas, cada uno le va a dar la interpretación que necesite para tener esperanza y decir, esta es la persona que a mí me va a devolver la fábrica, o lo que fuera, o el trabajo en el campo, porque, insisto, hay una enorme cantidad de personas del pueblo de los Estados Unidos que tiene otras tradiciones y no quiere venirse a vivir a Manhattan o a las capitales, ¿no? Como decía Chávez, la grasa de las capitales, se enferman, no lo resisten, son ritmos de vida que son muy inhumanos. Entonces, la reacción humana que existe, y son movimientos reaccionarios, son reaccionarios porque lo que hay que ponerse a pensar es, es una bestia que no sabe lo que está votando, lo que está haciendo. No, no es así. Es una reacción muy humana ante el ataque al sistema de vida tradicional que existe desde ciertos sectores, digamos. Entonces, si vos empezás a ver eso como tensiones internas de por qué responden o no responden a al llamado a votar a cierta persona, que por otra parte, que los representen o no los representen es otra cosa. Sí, obviamente. Y ahora eso nos lleva al otro lugar que estábamos comentando antes con relación a cuando comentábamos las elecciones en Venezuela, que decíamos que en este momento, vos nombraste los BRICS, alinearse a algo que no sea los BRICS o el mundo multipolar o el mundo multinodal o como le dicen ahora, la nueva mayoría global, porque si nosotros pensamos que representan prácticamente 6.000 millones y medio de habitantes, ¿no? Porque el mundo occidental son 1.400 millones de habitantes, el otro son muchos más. Si nosotros nos alineamos como hizo Milei, no hay nada. Porque Estados Unidos ya comenzó su proceso de aspiración de capitales y de industrias con el proyecto, supuestamente a través de la vía ecológica, de subsidiar la industria automotriz de autos eléctricos con 168.000 millones de dólares. Y sabemos que la industria automotriz no es únicamente que van a producir autos, va a reactivar la industria metalmecánica, va a reactivar la de autopartes, va a reactivar la industria metalúrgica. Y muchas empresas de Europa, principalmente después que corta el cordón umbilical con el gas ruso, con el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, no tienen gas para producir. Y están yéndose algunas a Polonia, pero muchas se van a Estados Unidos y mucha gente preparada que le ha costado a los estados europeos años de preparación, están emigrando para los Estados Unidos. Y para América Latina tampoco va a haber nada porque ellos están en ese proceso de aspiración ya con Biden. Imagínate si gana Trump. Claro. Bueno, lo que pasa también es que, totalmente de acuerdo con lo que decís. Te voy a dar un dato más. Yo no sé si se acuerdan el discurso que hizo el presidente Biden hace 3 años, creo que fue en el primer año de mandato. Hace 2 años capaz. Cuando se logran aprobar la ley de infraestructura, ¿se acuerdan que esa fue la gran promesa? Bueno, esa ley de infraestructura la desplumaron. Inclusive ahí se traiciona el pacto que habían hecho con Bernie Sanders, ¿no? ¿Se acuerdan que Bernie Sanders es obligado a bajarse de la campaña? Y se hace un pacto electoral de unas 113 páginas más o menos, en donde se comprometía el Partido Demócrata a perseguir, a tratar de pasar por el Congreso leyes que desmilitarizaran la policía, que hicieran un cambio en la Corte Suprema de Justicia, que ampliaran el servicio de la educación a muy bajos costos o cero costo, ¿no? El plan era cero costo para la educación universitaria, que hubiera opciones de ese tipo, no que se privatizara todo, pero que sí que hubiera opciones. Que se perdonara la deuda estudiantil, que es un tercio de la deuda adicional, es la deuda estudiantil, y el tema de la salud, porque la pandemia demostró, ¿no? En qué estado está el sistema de salud, de atención de salud, de la salud de la población en Estados Unidos. Es desastroso, es espantoso. Y no... ¿Mejoró un poco o no? Para nada. No, hubo mucha mayor concentración con respecto a todo eso. No mejoró.
Recordamos a Trump afanándose los insumos de los aviones que hacían escala en Miami. Bochornoso eso. No, la rapiña que se desata y la piratería. Sí, el Occidente demostró su peor cara durante la pandemia. Ni hablar. Yo creo que la pandemia aceleró procesos que a lo mejor hubieran llevado una o 2 décadas, ¿no? Y cuando vos decís, cuando vos, Ramiro, Marcelo, ustedes me preguntan, ¿mejoró eso? No mejoró, y por eso es que tiene altas probabilidades de ganar Trump, porque no mejoró nada, no pudo cumplir. Vuelvo a esto porque les va a interesar este dato. Cuando el presidente Biden hace un discurso de unos 7 minutos en donde anuncia esto que vos acabas de decir, que ya había dado la concesión de 200 empresas que se presentaron para desarrollar baterías de litio, habían elegido 20. Hay que ponerse a mirar, pero bueno, no me quedan dudas de que son muy, muy cercanos, pueden llegar a ser las 20 que se eligieron, porque hubo muchas protestas acá, ¿no? Porque quedaron muchos afuera. Y no estuvo muy clara la cuestión de las concesiones. Pero bueno, anuncia que se empieza ese tramo del desarrollo de los Estados Unidos. Ahora, cuando vos te pones a buscar qué es lo que pasa con la extracción del litio en Estados Unidos, para el desarrollo que necesita Estados Unidos se produce acá solamente el 1% del litio. Y ahí es donde está la trampa, porque el presidente actual nunca dijo de dónde se va a extraer el resto, el 99% que necesita para que esas 20 empresas que van a desarrollar la industria nacional de las baterías para ser autosuficientes, no lo dijo, pero nosotros sabemos dónde. Ya está, tenemos una idea, ¿no? Yo creo que no lo dijo, no lo dijo Biden, pero lo dijo la general Laura Richardson, ¿no? Del Comando Sur. Lo dijo varias veces, con todas las señas, o sea, no lo dijo en clave, A decir, lo dijo como si fuera Cristóbal Colón llegando en su primer arribo, ¿no? En aquel 12 de octubre de 1492. Muchachos, vénganse para acá, que acá está todo lo que nosotros necesitamos. Exactamente. ¿Te das cuenta por qué los estudios culturales son muy buenos? Tenemos que volver a esas crónicas, y ahí está el huevo de la serpiente, ¿me entendés? Pero sí, no lo dijo, ¿no? Pero nosotros que venimos de Sudamérica entendemos y sabemos dónde está la fuente, y si no va a ser Chile, que lo nacionalizó, ni Bolivia, que está peleando por conservarlo nacionalizado, va a ser el nuestro, que está totalmente privatizado, y encima han apresado a la líder del pueblo, a quien le corresponde por permanencia en el continente de hace 20.000 años, el pueblo Coya, el pueblo andino del sur, es el que le corresponde el decidir sobre ese litio de alguna manera, en conjunción con, si existiera, una patria que los incorporara, digamos. Ese es el problema que tenemos. Si se incorporan en momentos como el peronismo, en donde logramos entender que la única clase de hombre que existe es el trabajador, y donde hubo una unidad de concepción que nos permitió una unidad de acción, digamos. Eso es imprescindible. Cuando hablamos antes de la discusión por las palabritas, yo el problema que tengo con muchos de los discursos actuales que se toman desde los centros universitarios de Sudamérica es esto de no darse cuenta que se da lugar a la fragmentación y a lo que más necesitamos, que es la unidad de concepción. ¿Cuál es la discusión principal? Es la economía, porque si no tenemos economía independiente, independencia económica en una patria soberana, incluida en un bloque regional que se plante frente a un mundo multipolar que está demandando todo lo que Latinoamérica tiene. Latinoamérica no es pobre, Latinoamérica es rica, y ese es el problema que tiene África. No es pobre, sino que es rica, y ese es el problema que tiene. Claro. ¿No? Y los países centrales dependen de nosotros. No dependemos nosotros de ellos. Sobre todo teniendo lugares como Cuba y Argentina, donde el estudio universitario ha logrado sus mayores niveles de desarrollo. Ahora, no puede ser que nuestra educación pública siga produciendo intelectuales que nos tenemos que ir. Al final, el pueblo argentino, con su hambre, está pagando una universidad pública que termina sacando contadores, abogados, que son neoliberales. No se comprende, que no defienden, no tienen concepción de patria.
Entonces, Eso que estás comentando, Raquel, hay una anécdota que cuenta Atilio Borón cuando él llega a los Estados Unidos, que era un joven revolucionario que discutía con otro activista del movimiento negro, y que cuál era digamos, la contradicción principal, o sea, cuál era lo más importante. Y Atilio Borón le decía, bueno, yo vengo desde el subdesarrollo de un país del tercer mundo, y para nosotros es el imperialismo. Y el otro le decía, no, el racismo, porque... Viste, es interesante eso. Para nosotros del tercer mundo es la situación colonial o semicolonial. El resto también es importante, pero la fundamental es esa. Y que a veces, como bien decís vos, muchas veces no solamente que nos dividen con palabras, está bien, ya está muy bien explicado. Concepción, ahí es donde lo ato con conducción política de Perón, porque la otra cosa es que no estamos mirando a nuestros pensadores, nuestros filósofos, y Perón fue eso, fue un estadista y fue un filósofo, produjo conocimiento, digamos, y de ahí además tenés una cantidad enorme en medicina, no se estudia, ayúdenme con los nombres porque... me voy a olvidar, pero tenemos el gran implementador de la salud pública de Argentina, ¿no es cierto? Castillo. Bueno, no se estudia el trabajo... Ramón Castillo. Claro, no se estudian los trabajos de quienes realizaron desarrollos para que seamos independientes y soberanos en todos los campos, en economía, en los principales, ¿no? En economía, en política, ¿no? Hessel, no se estudia Hessel, por ejemplo. A Diamant, no se estudia a... bueno, ahora me voy a olvidar, tenemos otro filósofo, el de geopolítica del hombre americano, hablando de nombres, ay, se me escapó, se me había por... No, tenemos que rever todo eso, por ejemplo, hablando de geopolítica, no se conoce... Kush. Kush, Claro. el alemán argentinizado Kush. Claro, pero vos tenés geopolítica del hombre americano, ¿qué te dice él ahí? Pareciera ser que él lo que dice es, nuestro problema no es nuestro objeto de estudio como antropólogos o como geoantropólogos. Nuestro problema es el sujeto hablante. Nosotros tenemos miedo de hablar, de imponernos como sujeto hablante, ¿no? Entonces, como filósofo, los filósofos de Latinoamérica tenemos que ser nosotros. El filósofo de Argentina tiene que ser el argentino. No podemos seguir siendo objeto de estudio de la antropología europea, ¿no? Y él está diciendo eso. Pareciera ser que el concepto de argentinidad y cada uno de los países latinoamericanos está fundado en el miedo a la no existencia, dice él, ¿me entendés? Y es fabuloso. Y empieza a trabajar te empieza a desarrollar un análisis del miedo que hay en la academia. Y yo he tenido muchas discusiones con académicos argentinos al respecto, porque me sorprende la colonización que hay. Hay una escena de la película Puan que lo marca muy bien, cuando una mujer simple le pregunta al protagonista, que era profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, en la calle Puan, por eso se llama Puan, para los que no vieron la película y para que nos escuchan fuera de Argentina, que son muchos. Que la recomendamos. Que la recomendamos como una muy buena película, además. Le dice, bueno, vas a dar un curso de pensamiento latinoamericano. Sí, dice, voy a dar un curso de pensamiento latinoamericano. ¿Y por qué no de filosofía latinoamericana? Así, desde la más simpleza. Claro, la palabra, la nominación. No, porque nosotros no tenemos la tradición, eso viene de Europa. O sea, nosotros como latinoamericanos tenemos pensamiento. Ahora sí es filosofía, que es una categoría... Claro. Que no es una categoría neutra. Todos los tratados hasta de matemática comenzaban desde la época del bajo medioevo como filosofía. Filosofía esto, o sea, no es una palabra así tan neutra. No, es interesantísimo eso que estás comentando. Muy, pero muy interesante. Volviendo a las elecciones de Estados Unidos. A ver, tirame otra pregunta. A ver si puedo responder. Vos viste que empiezo acá y termino allá. ¿Vos sabés que que está muy bien, porque la verdad es que son todos temas que están relacionados. Vos fíjate que vos hablaste de algo y nosotros lo relacionamos con lo que habíamos hablado antes de Venezuela, porque encajaba perfectamente.
Vos estabas comentando de que hay una especie como de gran crisis social en los Estados Unidos, y yo creo que lo que está ocurriendo en estas elecciones está demostrando también una gran crisis política, que siempre la hubo, pero estuvo un poco solapada. Ahora tenemos un candidato que atentaron contra la vida de ese candidato, donde se ve que todos los servicios de inteligencia no funcionaban bien, fallaron todos, fue muy, pero muy grave eso. Donde vemos que por el otro lado hay un presidente que tiene problemas, posiblemente tenga problemas de senilidad y todo eso, y que pone a dedo a una candidata como Kamala Harris, cuando esas de cosas a dedo parecería que no funcionaran porque hubo elecciones primarias. Y entran en contradicción, ¿no? Y ahora recibe el dinero que se había aportado a la persona de Biden, porque son nominales esos aportes, ahora pasan automáticamente de una forma no muy clara para la nueva candidata, lo cual creo que los republicanos van a cuestionar eso. Hay demasiado, se está viendo demasiado todo esto. Sí. El mundo está viendo todo esto. Es complicado, ¿no? Esa crisis política que se suma a la económica y a la social que vos estabas diciendo. Exacto. Claro, es como el viejo cuento, ¿no? Del rey está desnudo. Se nota mucho ya. Y ahora, como en todo país donde se desmadran las cuestiones, donde vos tenés acá un gran flujo de los impuestos que pagamos los ciudadanos que habitamos el suelo de los Estados Unidos, está yendo hacia guerras, ¿no? Y está haciendo hacia ayuda bélica en el exterior, eso está siendo altamente cuestionado. Justamente acaba de haber una gran manifestación, son las demonstrations que hay acá, tiene que haberle llegado material, ¿no es cierto?, contra la visita del primer ministro israelí, Netanyahu. Inclusive una de las representantes nuestras en el Congreso estuvo todo el tiempo parada con un cartel diciéndole genocida en la cara. Las manifestaciones fueron multitudinarias, los discursos fueron increíbles, y la cuestión es que no son solamente discursos, los chicos, los jóvenes lo están llevando a prácticas en todo el año. Estuvo habiendo en las universidades, estuvo habiendo esta gran oposición a que se siga enviando ese dinero afuera, cuando nosotros tenemos acá en números, los números acá son espantosos. A ver, para darles algunos ejemplos, el gobierno a nosotros nos dice que tenemos entre 42 y 48 millones de pobres, ¿no? Depende de cómo lo mires. Esos son los números que tienen de hace casi una década, 48 a 50 millones de pobres. Todo en Argentina acá es pobre y tiene unos problemas tremendos, se vive en trailers, que es una vida espantosa, digamos, el pobre, el white trash de los Estados Unidos, que traducido es basura blanca, que es un término espantoso que utiliza el blanco educado para hablar de los pobres. El cabecita negra acá es basura blanca. Y la falta de acceso a la educación, pero no solamente a la educación formal, cualquier cuestión de oficio, Ramiro y Osvaldo, cualquier oficio está denegado, porque tenés que vivir en un lugar en donde tengas una escuela técnica o industrial o una fábrica o algo que en lo que vos puedas ingresar. Si no, vas a ser toda tu vida un repositor de supermercado o un repartidor de comida. Es decir, no hay vuelta de hoja con eso, digamos. Luego está la cuestión de que los grassroots movements, las organizaciones sociales de los Estados Unidos que existen, ¿sí? Que existen, igual que en cualquier otro país, como Argentina, que a veces, viste, se denostan las organizaciones. Bueno, acá se llaman grassroots movements, los movimientos de base sería. Bueno, ellos están estableciendo el número en 150 millones de pobres. O sea, de 350 millones que somos, fíjate vos, la mitad casi contaría cómo es. Después tenés una crisis de personas privadas de la libertad. Estados Unidos tiene la cuarta población. Los estadounidenses privados de la libertad son un cuarto de la población mundial privada de la libertad. ¿Se entiende? O sea, de cada 100 presos que hay en el mundo, 25 están en Estados Unidos. O sea que es un estado policial, militarizado, espantoso. De esos 2 millones de personas que están privadas de la libertad en Estados Unidos en este momento, 1 millón son negras.
Ahí te das cuenta. Cuando las personas afrodescendientes son el 12% de la población de los Estados Unidos. ¿Sí? Negras o latinas, obviamente todos los de colorcito caemos ahí. Después tenés todo lo que tiene que ver con conectividad y acceso a lo que hoy en día se considera de valor, ¿sí? Como por ejemplo el acceso a Internet. La pandemia demostró dos cosas. Primero, que Estados Unidos no tiene igualdad en la distribución de la tecnología y el acceso a las nuevas tecnologías y al Internet, y eso fue un desastre educativo. Un desastre educativo. A ese desastre educativo, que ya viene siendo arrastrado hace 3 o 4 décadas, se le suma un desastre en la dieta del norteamericano. Cuando vos tenés los desiertos de comida en Norteamérica, ¿qué quiere decir esto? Que si vos no tenés un auto, no podés recorrer los kilómetros que hay entre tu casa y un supermercado donde puedas comprar productos frescos, ¿sí? Entonces hay mucha gente que come de latas, ¿sí? Y paquetes. Entonces tenés un desfasaje en la dieta de los norteamericanos que, ¿qué es lo que provoca al final? Crisis educativa, crisis en la dieta, todo relacionado con lo económico. Vos tenés que no podés producir materia gris. Entonces tenés un déficit en las universidades y también, si vos hiciste outsource de toda la producción industrial, vos no tenés cultura industrial suficiente, ni familiar, ni barrial, ¿no? Porque todos quieren ser el cuello blanco de Wall Street, el que te muestra en la película. Entonces, hay una crisis de trabajadores. Las fábricas no llegan a tener los trabajadores que necesitan porque las universidades que los producimos no llegamos a producirlos. Porque los chicos llegan y no están preparados para lo que es el nivel universitario. No sé si no me fui de la pregunta, creo que que estábamos hablando de eso, ¿no? Me parece que me disparé. No te escucho, estás muteado, Ram. No te fuiste de la pregunta y aprovechamos aquí. Woody Castro nos recuerda que el ministro, el doctor, era Ramón Carrillo. Y preguntaba justamente, ¿qué pasa con el pueblo de Estados Unidos? ¿Dónde está su capacidad de análisis? ¿Puede leer su realidad? ¿No? Y es interesante, justamente, de alguna manera creo que ha respondido a eso, ¿no? Yo creo, mira, en los pueblos siempre hay que tener fe. Lo mejor que tiene un país es su pueblo. Esté en las condiciones que esté y sean las circunstancias históricas de alta o de baja de la conciencia que se encuentre. Yo cuando llegué acá a Estados Unidos, a mí me sorprendió sobremanera que el estadounidense al que yo le tenía que dar clase, el chico de 18 años que me llegaba al primer año de la universidad, no sabía lo que era el 1 de mayo. Entonces, eso te da una dimensión del gap que hay, del vacío, de la brecha, de la grieta que hay. Acá hay días de trabajo. De hecho, en Chicago, donde hay un monumento que es una payasada, una cosita así, que está en la vereda y que uno pasa y ni sabe qué es eso, ¿no? Claro. Estados Unidos es un lugar curiosísimo. Vos tenés en el parque principal, ahí no me voy a acordar ahora, se me van las cosas, de Nueva York, vos tenés monumento a San Martín, monumento a Bolívar, y es impresionante. Yo decía, wow, mirá, mis héroes de Sudamérica están acá, ¿no? Yo los visité. Entonces, visité las estatuas. Pero me sorprendió gratamente, ¿no? Y al mismo tiempo tenés oculta en la historia de los Estados Unidos, en su cuestión identitaria más sagrada del mundo moderno fabril, que es el Día del Trabajador de Fábrica, digamos. Y yo lo digo con mucho orgullo porque mi papá fue trabajador es retirado, ahora no está jubilado, pero trabajador de la fábrica, trabajador de la madera es mi papá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué capacidad de reflexión puede tener un pueblo al que le han borrado la historia y al que se ha hecho una política del borrado de historia, se ha hecho del borrado de la historia una política inclusive que se intensificó desde el 2001 con el Patriot Act, ¿no es cierto? El acto patriota, donde cualquier acto puede ser considerado de terrorismo porque pone en peligro la estabilidad interna de los Estados Unidos, o como la quieran definir. De hecho,
el caso de Assange es un claro ejemplo de cómo no tiene límite y no se suscribe los Estados Unidos ni siquiera su territorio para imponer su ley, ¿no? Entonces, cualquier acto puede ser considerado como desestabilizador porque pone en peligro, digamos, inclusive saber la propia historia. Y nosotros en el 2012 como intelectuales sabemos que hay una lista negra de intelectuales donde hay 1 millón de intelectuales, y no sabemos quiénes estamos y quiénes no estamos. Sabemos que existe, digamos. Y sabemos que el mandato desde el Patriot Act fue, así tengamos que borrar de las cátedras de historia de la universidad periodos enteros, esto es así, punto. Entonces, la capacidad de reflexión va a venir dada por la práctica diaria. Va a venir dada por ejemplo, que en los últimos 5 años, por primera vez se realizan los primeros paros de docentes en 30 años a nivel nacional. Va a venir dada por la praxis política más pura, más allá de que si se puede intelectualizar o no, porque si hay algo que tiene poder el ser humano es justamente su espíritu gregario y su capacidad de, cuando se enfrenta a un problema y llegar a un límite, desarrollar una estrategia para salir de ese lugar en donde lo han puesto, porque no es estúpido el ser humano, sino que tiene desarrollo cultural, que es lo más importante, que la intelectualidad o el centro urbano que a vos te impone conocimientos que te das cuenta que no te sirven. Entonces vos tenés todos los millennials, la generación Z, que vienen y te discuten, que vienen a discutirte, yo quiero la nota, ya te pagué. El conocimiento a mí no me interesa. No lo necesito, no me va a servir. ¿Por qué? Porque está vaciado del sentido pragmático de la vida diaria y porque si las fábricas no están acá, ¿para qué le va a servir lo que le podamos enseñar? Al ingeniero, al técnico, al enfermero, etcétera, etcétera. Digamos, se tecnocratiza el pensamiento del ser humano. Entonces esa es la gran división que tenés en Aquí Woody Castro, ahora te dejo, Osvaldo, aquí Woody Castro dice que no es Woody Castro, que es Silvia Ponce y que se conoce desde la tierra de Ramón Castillo, Santiago del Estero. Claro, Silvia, un abrazo enorme, un beso. Silvia es una gran compañera con la que tenemos charlas, porque las redes yo las uso así para tener el compañerismo que me falta por estar acá en Ohio. Imagínate, soy una loca suelta gritando. Hola, viva Perón. Tierra de los Mormons. Bueno, la he visitado. Eso podría ser para otra charla. Una foto y podemos tener una charla al respecto. No sé, sería muy interesante. No solamente de los mormones, de la CIA, es los headquarters. Sí. Sí, Osvaldo. No, Raquel, te quería decir, vos justo hablaste de que allá no se festeja el Día del Trabajador. De hecho, se festeja el Día del Trabajo, que es creo que en septiembre. Me parece que es una entelequia, porque el trabajo es el trabajo. No hay nada que festejar, diríamos. El único que puede festejar es el trabajador. Pero no importa. Y vos hablabas del cinturón del óxido, que son, creo, lo que dicen acá, que es como la base electoral del trumpismo, ¿no? El cinturón del óxido. Acá yo soy de Rosario, como bien vos dijiste, no de Rosario, pero de un pueblo acá cerca, aunque vivo en Rosario, y formo parte del cinturón del óxido, que el sur de Buenos Aires, Rosario, San Lorenzo, todo eso, y Córdoba. Y acá tuvieron la misma intención, evidentemente, muchos de votarlo a Milei. Lo que pasa que allá me da la impresión que la decisión fue más lógica, porque Trump, no estoy de acuerdo en un montón de cosas de Trump, pero él sí lo que está decidido a fortalecer, me parece, la industria norteamericana. Y acá el que tenemos de presidente es todo lo contrario, la quiere destruir. ¿Por qué allá, a pesar de lo que yo entiendo, las limitaciones que se encuentran en cuanto a educación y todo, sin embargo tienen esa visión de que se están protegiendo a sí mismos, y no como acá parece que se están destruyendo a sí mismos? Bueno, hay varios factores que hay que analizar. Para ir a lo más cercano en temporalidades, en tiempos, el trabajo industrial creció durante los 4 años de Trump. Ya venían con una pequeña intención, porque viste que estos son planes que son a mediano y largo plazo, ¿no? Sí, no es de un día para el otro, no. Lo sabemos. Ya venía con la cuestión del
lo anterior porque tuvieron que hacer algo. Acordate que los 8 años que estuvieron el presidente Obama y como vicepresidente Biden, acordate que en 2008 quiebra Lehman Brothers, ¿no es cierto? Y de eso no nos recuperamos más. La concentración de capital que hubo fue espantosa. Estuvo el movimiento Occupy Wall Street, que en España es el de indignados, ¿no? Que tenemos trabajo, tenemos título universitario, no tenemos trabajo. Bueno, venía con algún impulso. Trump realmente lo profundiza, como decís vos. El problema que tiene Trump es que es anti-sindicatos. Se monta en un discurso antisindicalista. Entonces, claro, el movimiento obrero no tiene la fortaleza que tiene el haber puesto un presidente en Argentina, que es el peronismo. Entonces, la respuesta macrohistórica es, bueno, no tuvieron peronismo, ¿no? Ahora bien, lo que ocurre es, hay otra cuestión acá, que es la que, si vos te pones a ver históricamente quiénes defendían qué en cuanto a los partidos referenciales del Partido Republicano y Partido Demócrata, el cambio se hizo en los 30, durante la depresión, ¿sí? Hasta ahí, hasta el 30, todo el siglo y medio anterior, desde Lincoln hasta acá, mucho antes de Lincoln, de 1830 en adelante, el partido que defendía a la parte más, la parte trabajadora, no era industrial todavía, ¿no? Lincoln es el que desarrolló, bueno, eran los republicanos. Lincoln fue republicano. El que le da la independencia a los afrodescendientes norteamericanos es Lincoln, es un republicano. Entonces vos tenés hoy personas afrodescendientes votando por los republicanos y vos decís, ¿me estás jodiendo? No, son fieles a su tradición. Porque su abuelo, su bisabuelo fueron liberados por un republicano, por Lincoln. Y porque son los que levantan las banderas de las tradiciones de la familia, de las comunidades, que después se monte Trump en un discurso racista que vos no se condice con los números. Porque no fue Trump el que más deportó migrantes, el que deportó más migrantes. Obama. Fue Obama. Vos vas a los números, vos agarrás los números y son clarísimos, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, después, por ejemplo, recordemos que Eisenhower está 4 periodos. Bueno, él fallece, ¿no? Y toma su vicepresidente, termina el 4º periodo, después se cambian las leyes, pero estuvo 4 periodos. Hasta ahí se podía ser elegido indefinidamente. Es el que saca a los Estados Unidos, el que lo hace pasar la Segunda Guerra Mundial y el que lo saca de la depresión, ¿no? Del 32 al 45 está Eisenhower. Y fue, entre comillas, es una especie de Perón norteamericano, ¿no? Viva las fábricas, viva la clase trabajadora, fue el que creó las casas para los trabajadores, las casas dignas. Era un espectáculo Estados Unidos en ese momento, porque la guerra no se desarrolló acá, se desarrolló en Europa, y después encima hicieron, ahí vinieron los financistas. Ahí vinieron con el plan Marshall, etcétera, etcétera. Ay, no me acuerdo cómo se llama, esperá que voy a hacer trampa, voy a buscar el vicepresidente de Truman, no me acordaba. Truman era demócrata, pero fue el que tiró la bomba atómica. Y ahí él es el que le da paso a la doctrina Truman y a la NATO. ¿Te das cuenta? Entonces hubo un recambio de cuál es el partido que va a defender a los trabajadores. Entonces, acá tenés una línea expansionista por eso hay que cambiar, no son demócratas ni republicanos. ¿Quiénes son los expansionistas y que apuestan a las guerras? Fueron siempre el mismo sector. Siempre el mismo sector. Estuvieron con los demócratas. Desde el principio. Y el Partido Demócrata, tengo un machetito acá, ¿sí? Porque yo tengo esa memoria de elefante que tienen ciertas personas, pero el Partido Demócrata es el más antiguo. El republicano tuvo un desarrollo interesantísimo, que yo lo estoy leyendo en un libro muy bueno que habla sobre, se llama El Tren Imperial, que habla del desarrollo del tren, desde que fue un proyecto hasta que se lo termina de construir, ¿no? Pero el Partido Republicano empieza en los años 30. El Partido Demócrata empieza, quiero dar números,
Pero esto es lo que me importa. Acá está, 1828, sí, en los años 30, 1828, hasta el día de hoy. Y siempre ha permanecido igual. Siempre fueron los expansionistas. Recordemos la ideología esta que después lleva al hombre a la luna, ¿no es cierto? Que es desde la costa este de los Estados Unidos, las 13 colonias pequeñitas, ¿sí? Tienen que irse a lo que es el Midwest, que es el medio oeste, que es este que estamos viviendo ahora, del cual el vicepresidente de Trump es de acá de Ohio, ¿no es cierto? Cruzar los Apalaches, que en este momento es la zona más pobre de los Estados Unidos, es más, hay una categoría especial para la universidad para darles beca a los chicos de los Appalachians, ¿no? Que es la parte que fue más destruida porque era la parte minera que proveía todas las fábricas. Entonces, la más pobre de todas es la de los Apalaches. Y ahí el narcotráfico de personas tiene un nido que es imposible de vivir, ¿no? Y a eso es que el vicepresidente Trump dice, yo sobreviví a eso, ¿no? Y se erige como el self-made man, que es la tradición norteamericana, el hombre hecho a sí mismo, que logra surgir y emerger, y es la promesa, y es el que va a continuar el trumpismo sin Trump, dicen algunos expertos, ¿no? Bueno, esa expansión a todo lo que hoy es el medio oeste, que o sea, aquellos que tienen cierta edad ya han visto la familia Ingalls. Bueno, la familia Ingalls es eso. Romantizado hasta el hartazgo. Claro. La vida es en realidad la que te muestra la serie Yellowstone ahora y sus precuelas, ¿me entendés? La vida no era lo que Laura Ingalls, pero sí te mostraba lo que era el expansionismo. Bueno, llegan a la costa oeste que estuvieron debatiendo esto, cómo llegaban y si vamos a incorporarlos o no. O sea, si vos ves el mapa de incorporación de los Estados Unidos, no es de un día para el otro, sino que se van incorporando diferentes estados en diferentes momentos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que había que hacerle la guerra al indígena, ¿sí? Para el oeste, que había que hacerle la guerra en el norte a los franceses y en el sur a los franceses, ¿no? Bueno, Estados Unidos estuvo constantemente en guerra por ese expansionismo. Entonces tenés la línea expansionista y los que dicen, muchacho, hagamos la paz y hagamos un tren. Y contra México. A México le achacaron casi una Argentina. Le achacaron 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que lo vendieron por moneda, Santana lo vendió por Victoria al Zorro, ¿no? Que es lo que se ve ahí y que después no cumplen los tratados. Ahí lo que estás comentando lo quiero asociar con dos cosas que nos está dejando Silvana acá en las redes sociales, que dice lo siguiente. Pero a Lincoln no le importaban los negros, el tipo solo quería ganar las elecciones. En realidad el tipo quería ganar la guerra. Lo que era estar en lucha contra el esclavismo era sacarle la principal fuerza motriz que tenía el sur, que era el sur agrario, que era la fuerza de mano de obra que le exportaba el té a Inglaterra, que el sur estaba absolutamente colonizado intelectualmente por los ingleses. Tanto es así que termina la guerra de secesión y empieza la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, porque necesitan urgentemente ver de dónde iban a sacar nuevamente el algodón que necesitaban la fábrica de Lancaster y de Manchester. Exactamente. Los telares. Ahí estoy de acuerdo con vos, exactamente. No le importaba, no le importaba el negro. Él era esclavista, él tenía esclavos. Sí. Personalmente. No, todos, porque era un Claro. Así como existía el sistema de haciendas en Latinoamérica, existía de la plantación. Es todo un sistema que en realidad es un sistema que tiene todo el Caribe, ¿sí? Y que se extiende hasta Brasil, ¿no? Bueno, toda la pancita del Brasil, todo el Caribe, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí hay una lucha de proyectos. El norte industrial, el sur agrario, que quería un proyecto colonial. Ellos estaban comodísimos con el proyecto colonial. Sí. Y entonces, por eso lo que hubo, lo que la guerra se hace porque es un proyecto contra otro proyecto y por eso lleva a la total destrucción de los estados del sur. Por eso la rabia que se tiene el sur y el norte en Estados Unidos, que ahora se ha transformado en zona rural
o cinturón de óxido versus los centros urbanos educados, de clase media y alta, de cuello blanco intelectual, digamos, o los centros financieros, digamos. Pero sí, es verdad. Después acá Silvana nos deja otra cosa muy interesante que tiene que ver con lo que estás explicando de este proceso de la construcción de los Estados Unidos a través de los colonos y a través de ir ocupando tierras y de ir desplazando localidades. Que ella dice, da mucha tristeza ver que un negro vote en contra de Palestina en la ONU, se olvidaron de su propia lucha. Pero lo que pasa es que el negro entiende la lucha como el proceso, digamos, del pueblo americano, que también se hizo a través de la conquista, como bueno, entonces no le parece que los israelíes, los colonos israelíes tomen tierra de Palestina, si ellos también se generaron de esa manera, tomando tierras a los indígenas, y a veces las compraban, pero no siempre las compraban, muchas veces eran ocupaciones, ¿no? No, siempre fueron ocupaciones. Claro. Y el Estado federal hacía un arreglo con la comunidad indígena y corría la frontera. Otra vez, insisto, si se ve el capítulo 1 de la familia Ingalls, ahí se va a ver cómo él le dan un pedazo de tierra es decidida la frontera en Washington, porque hacían así, agarran el papelito, la reglita y dividían, ¿no? Entonces después mandaban al ejército. Ahora, la relación, hay una historia impresionante también para meterse y zambullirse, porque la historia de los colonizadores blancos, los colonos, no son colonizadores, colonos blancos, que llegaban con los indígenas, era pacífica. Cuando se mete el ejército de los Estados Unidos, realmente se desmadra todo y deja de ser, porque inclusive Estados Unidos toma para su constitución, digamos, como país, como Estado-nación moderno, toma el modelo de las comunidades norteamericanas indígenas, que eran, cada uno tenía un territorio, se llamaban naciones, y tenían un territorio que iban recorriendo porque eran nómades, no estaban asentadas como el Imperio de la Mesoamérica o el andino, pero se juntaban en una confederación. De ahí es que se saca el modelo norteamericano de que los estados sean más independientes. Insisto en esto, la historia del Partido Republicano y la historia del Partido Demócrata las tendríamos que leer un poquito si queremos entender un poquito qué es lo que está pasando ahora. Porque el Partido Republicano siempre fue de una tendencia más centralista, el Demócrata fue de una tendencia más de separar a los estados y que cada uno hiciera lo que quisiera, digamos. El demócrata siempre fue expansionista y guerrero, el otro era pacífico, decía, hagamos inversiones y pongamos a trabajar a la gente. Fíjate el proyecto que había. De ahí en más, ¿quién es el que se va a sentar en la oficina y quién es el que va a tomar las decisiones, el que va a estar en Washington? Y el trabajador, sí, hay un trecho enorme. Pero aquel que tendía a construir lo nacional y lo industrial era el Partido Republicano, digamos. Que curiosamente, primero fue el partido, otra vez con el machete, a ver si lo encuentro, el Partido Federalista, mira, siempre pierdo el papelito en el último momento, el Partido Federalista, y en el medio fue el Partido Whig. Yo no sé si se acuerdan de Inglaterra, que eran los Whig y los Tory. Los Whig eran los progresistas en Inglaterra. Ellos, cuando se trasladan a los Estados Unidos, son los que llevaban adelante el proyecto industrial, digamos. Entonces, ahí hay una historia para revisitar y entender las líneas actuales. A eso se refiere Trump cuando dice hagamos América grande otra vez. Y eso es lo que está escuchando el pueblo norteamericano, digamos, que le está ofreciendo la posibilidad de tener esperanza de reconstruir la América industrializada, digamos. Así es, bueno, era un ratito y nos hemos quedado un montón de tiempo. Te agradecemos muchísimo, Raquel, te agradecemos profundamente toda la generosidad que has tenido. Hemos abusado de tu tiempo, hemos abusado de tu paciencia. Estamos absolutamente agradecidos y como siempre, que nos han quedado cosas, podríamos estar haciendo un encuentro acá de horas. Pero te agradecemos muchísimo de la participación y las puertas están siempre abiertas. Osvaldo, ¿te estás muteado? Sí. ¿Estás muteado, Osvaldo? ¿Qué te
Ahí está. No, te agradecemos infinitamente lo que nos has ilustrado sobre cosas que yo desconocía, no sabía, por ejemplo, desde mi ignorancia, ¿no? Y esperemos después poder hablar más cerca de las elecciones o después de las elecciones, a ver que nos digas un poco cómo va pintando hacia el tema. Incluso no hablamos del atentado, no hablamos de esas cosas, nos fuimos por la historia, pero creo que eso es que explican más, digamos. Y lo del atentado hasta en este momento para nosotros, inclusive acá, son pura hipótesis. Claro. También da para charlar un rato largo qué hipótesis hay, pero sí les marco algo. Los Estados Unidos, otra crisis que tiene es en la cuestión de controles. Por ejemplo, en un año, el año pasado, en Ohio hubo 4 descarrilamientos de trenes. Y uno fue muy grave porque llamó químicos que contaminaron la cuenca del agua para 5 millones de personas, ¿no? Que es el río Ohio, que es el que baja entre nosotros y Pensilvania. Y eso es por falta de controles, o sea, se contratan menos ingenieros y la calidad de los ingenieros no es la mejor. Por lo que yo hablé ya lo comenté, de la educación. Y después ¿se acuerdan el accidente de barco que hubo? El barco que chocó contra el puente. Sí. Justamente tiene que ver con todos los controles. Digamos, entonces, en los presupuestos se recorta, no terminás cortando partes del Estado que están en este tipo de desastres. No está gente que tiene nada más que personas para todos los Estados Unidos y todo lo que necesitan. Se nombra un equipo especial para cada evento y ese equipo baja y arregla con las autoridades locales, digamos. Que es esto que se ve en las películas, no lo de la jurisdicción, pero el liderazgo ahí lo tiene el servicio secreto. El servicio secreto, la verdad, que no puede dar respuesta y tuvo que renunciar su cabeza, que es una mujer, no me acuerdo ahora el nombre, pero tuvo que renunciar, no quería renunciar, la hicieron renunciar. Justamente porque no pudo dar respuesta en el Congreso cuando le dijeron cuántos casquillos había, a quién estás encubriendo, y si no nos decís tenés que renunciar. Prefirió renunciar porque dice que había tenido contactos con el FBI. ¿Con quién? Con el director y el subdirector, o sea, con las máximas autoridades, ¿no? ¿Y qué más? Y no quiso decir más nada, porque venía resistiendo bastante, ¿no? Después de ese desastre, resistió como 10 días, lo cual no es poco, porque el mundo entero pone los ojos en eso, ¿no? No solamente eso, el pueblo norteamericano espera respuestas y esto es lo que va levantando temperatura. Por eso digo, yo no sé si la cuestión del desarrollo intelectual es el factor principal en el momento de que un pueblo tenga que decidir en la autodefensa, ¿no? Y las elecciones que tenemos en Occidente son siempre como acotaditas, no estamos eligiendo, estamos optando. Suele optar por lo que es peor, digamos. Entonces tenemos un problema en todo de desencanto de las democracias y sobre la representatividad en todo el arco occidental. Bueno, muchísimas gracias, Raquel, muchísimas gracias por todo. Y bueno, vamos despidiéndonos, Osvaldo, dejamos un abrazo, aprovechando que no te vayas, que así nos despedimos, aprovechando, dando un abrazo muy grande a la gente de la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez, a Sergio Rossi de la revista de Puño y Letra Web, al doctor de Petris del blog arrabaljurídico.blog.com, y recomendamos muchísimo la lectura de un artículo que lo hemos traducido al portugués para Argentina traducida, pero está en español, en la revista Rebelión, pero también en la revista El Tábano Economista, del economista Marco Del Pont, que analiza las guerras y la relación con las empresas armamentísticas norteamericanas. Un artículo excelente, lo encuentran en El Tábano Economista, es del economista Marco Del Pont, muy pero muy recomendadísimo. Si lo quieren leer en portugués, está en Argentina traducida. Y también no es la economista Marco Del Pont. No, es el economista porque lo conozco, le pedí permiso para publicar. Ah, no, porque había una también está la economista. Era Marco Del Pont, digo. No, es Alejandro Marco Del Pont. Está listo, te confundí mal entonces. Pero joder, no, que yo también me confundía, ¿eh? Pero gracias a todos. Un abrazo, gracias, Raquel. Gracias.